Hola, 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 hola. Me presento, mi nombre es Maximiliano y hoy vengo a enseñar los tipos de datos y variables a nivel introductorio en Python. Esta idea surgió debido a que un día en la universidad mis compañeros me dijeron: Maxi, nos cuesta mucho Python, ¿por qué no nos enseñas a usar Python? O mejor, ¿por qué no hacer unos videos? Así los podemos ver cuando queramos. y yo dije, oh, tienes mucha razón, así no me molestan tanto y puedo seguir con lo mío. Y aquí estamos, haciendo videos para YouTube. Mi primer video. Comencemos. Bueno, lo primero que hay que hacer es crear un archivo de Python. Nos hacemos clic derecho y nuevo archivo. Con el nuevo archivo podemos colocar el nombre que nosotros queramos. Lo importante es que la terminación sea siempre .py. Es decir, vamos a llamarlo mi primer video. .py. Si ven, el icono cambió porque la terminación, lo que va después del punto, es importante para darle formato a nuestro archivo. Si yo coloco JS, me transforma el archivo rápidamente en JavaScript, ¿ya? Pero nosotros estamos viendo Python, así que PY. Una vez creado el archivo, empezamos. ¿Qué es una variable? Una variable es simplemente, entre comillas, importante. Entre comillas tiene que ir esto porque es un string, un archivo de texto. Más adelante lo explicaré más profundamente. Una variable es una palabra X, que ocupa un espacio en memoria, que puede cambiar su contenido según se requiera. Ya, escribí súper mal. Bueno, puede cambiar su contenido según se requiera. ¿Ya? Y para hacer visible esto, se necesita usar la palabra reservada print. ¿Ok? Ya. Como lo acabamos de explicar, para hacer visible esto se usa la palabra reservada print. ¿Cómo se escribe eso? De esta manera. Print es una palabra reservada o conocido como método. Pero ya más adelante se van a dar cuenta que esto verdaderamente es una función integrada de Python. Acá, para hacer visible esto dentro de la consola, simplemente basta con escribir la palabra variable. Acá, más intuitivo no puede ser. Lo que está en rojo es una variable, nuestra palabra X, y acá simplemente le decimos a la consola: imprime lo que tenga variable. Y corremos dentro nuestro formato Python, y acá nos dice: una variable es una palabra X que ocupa un espacio en memoria que puede cambiar su contenido según se requiera. Y para hacer visible esto, se necesita usar la palabra reservada print. ¿Ok? Eso es el primer punto. Eso es una variable, nada más que eso. Pueden tener términos más complejos, pero con que ustedes entiendan esto me sirve. Pero la palabra variable nosotros la podemos volver a usar y cambiar su contenido, como lo decía anteriormente. Entre comillas, aquí puedo colocar: pero, como lo mencioné anteriormente, su contenido puede cambiar a diferentes tipos de variables, pongamos, diferentes tipos de variables. Ya, para que se entienda. Ahí vamos a entender un poquito mejor. Entonces, como Python funciona de arriba hacia abajo, nuestra variable se va a sobreponer. Y en este caso ya nos mostraría esto. Va a mostrar el nuevo mensaje. Lo corremos y dice: pero como lo mencioné anteriormente su contenido puede cambiar a diferentes tipos de variables. Vean, se va sobreescribiendo.
Y acá podemos colocar otra variable para hacerlo más notorio. Vamos a usar siempre la misma palabra. 1, 2, 3. Variable. Variable. 1, 2, 3. Punto 4, 5, 6. Ya. Eso es un float. Una variable que va a ser igual a un true. Una variable que va a ser igual, a estos métodos son importantes entenderlo, a una lista. La particularidad de una lista es que empieza con corchetes, su contenido está dentro de corchetes. Y esto puede ser tanto números como texto. ¿Ya? Frijolito. Me gusta eso. Y también la variable diccionario. ¿Ya? Podemos crear diccionarios, que estos son otros tipos de datos un poquito más avanzados, pero que se necesitan usar bien. Por ejemplo, esto necesita, para la gente más matemática, esto es una llave y un valor. ¿Ya? Para la gente que es más gramatical, digamos, esto se necesita un verbo, que tiene que ir entre comillas, importante, un verbo entre comillas, dos puntos y su significado. ¿Ya? Eso es uno. También puede ser una llave, que puede ser un número, y su contenido. Contenido, que va a ser eso. ¿Ya? En este caso yo creo que la llave sea así. Creo que con números igual se puede. ¿Ya? Pero ahí lo vamos probando. ¿Ya? Ahora copiamos nuestra variable, control C, y vamos a imprimir cada una de estas. Esta va a ir aquí, control V, control V. A ver, aquí me perdí un poco, vamos. Bien, bien. Separando un poco para llevar un orden. Importante el orden. Ya está aquí. Vamos a imprimir hasta aquí. Esto le vamos a dar un significado más adelante. ¿Ya? Importante. Al correr este código, van a ver que cada variable va cambiando su significado según su posición. El texto original es una variable, es una palabra X que ocupa en espacio en memoria. La segunda, le cambiamos el contenido a una palabra, como dice, que contiene la palabra, pero como mencioné anteriormente, su contenido puede cambiar a diferentes tipos de variables. Después lo transformamos a un número, 1, 2, 3. Después a un decimal, 1, 2, 3, punto 4, 5, 6. Y después a un booleano, true. ¿Ya? Por ende, con estos mismos, si nosotros usamos lo mismo, acá se va a imprimir tal cual está escrito la variable. Si nosotros corremos el código, tal cual, los mismos palabras, mismos números, mismo booleano, pero ahora está la lista y el verbo. Pero ustedes se preguntarán, ya, ¿y qué diferencia tienen? Los tipos. Eso es lo que importa, los tipos. Control C, acá. Vamos a ir colocando el tipo entre medio, acá. Y para usar el tipo, se necesita la palabra reservada type, que hace referencia a tipos. Con esto yo ya puedo saber el tipo de la variable, solo su tipo. Control C. Lo vamos pegando. Ay, copié mal. Cosas que pasan. Pero lo importante es saber solucionar. ¿Ya? Siempre van a haber errores, pero lo importante de todo programador es saber solucionar. Y llevar un orden, que puede entender la mayoría de personas. Guardamos con control S, limpiamos la consola. Y ahora esto nos debería mostrar el tipo de dato y el contenido de la variable. ¿Ven? Ahora sale un mensaje diferente. Dice, el primero, este, hace referencia a que es una clase string. String hace referencia a todo lo que sea texto. ¿Y cómo sabemos que va a ser texto? Porque va entre comillas. ¿Ya? Entre comillas. En este caso, con el tema que yo tengo aplicado, se ve verde. O sea, se distingue muy bien. String, todo lo que sea verde.
todo archivo de texto es igual a string. El segundo es una clase integer y su valor es 1, 2, 3. Integer, ¿qué quiere decir? Número entero. Un número entero puede ser tanto positivo como negativo, incluyendo el 0. ¿Ya? Hasta ahí todo claro. Un número entero no tiene decimales y puede ser tanto positivo como negativo. Un número decimal, que sería lo otro, que se conoce en el mundo de la programación como float, o en Python específicamente, hace referencia a todo número decimal incluyendo el 0. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un número 10, vamos a ponerlo acá, si yo tengo el número 10, sería un integer, pero si yo le agrego un punto 0, pasa a ser decimal. ¿Ya? Más adelante igual vamos a ver eso. Después, está la clase booleana. ¿Qué es esto? True o false. Importante, la palabra true o false siempre tiene que comenzar con una mayúscula para que lo reconozca. Python como un booleano. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa booleano? O true o false. Verdadero o falso. Esto generalmente lo usamos mucho en temas de comparación, pero de manera inconsciente. Es decir, cuando nosotros queremos comparar que 1 es igual a 1, el resultado sería true. O sí. Si nosotros queremos comparar un 1 es igual a 2, el resultado sería false. ¿Ok? Básicamente es comparación. Tiene dos opciones, o es verdadero o es falso. No existe otra. Ya. Después, el tercer dato es una lista. Y como ya había explicado, la lista, su principal característica de las listas es que van dentro de corchetes. ¿Ya? Y puede almacenar tanto texto como números. Otra particularidad es que se pueden repetir tipos de datos dentro. Es decir, puedo tener 1, 2, 3, 1, 2, 3 otra vez. Texto, frijolito, texto, frijolito. ¿Ya? Se puede repetir. Después hay otros tipos de datos más más avanzados, pero esos funcionan de manera diferente. Nos muestra que es un tipo de lista. Lista, igual. Cuando es lista, es corchete. Eso es básicamente lo que hay que saber. Y el tipo de diccionario, que sería con la palabra dic. Esto quiere decir, la principal característica del diccionario es que todo su contenido va dentro de llaves. De llaves. Es este símbolo que está aquí. Ese es, llaves. Va dentro de llaves y siempre va a requerir un verbo y un significado, o una llave y un valor. No al contrario de la lista, que son puros valores individuales, a este nivel, porque después se puede avanzar más. El diccionario necesita un verbo y un significado, o si eres más matemático, una llave y su contenido. ¿Ok? Hasta el momento eso es lo que vamos viendo. Ahora hay que buscar otros métodos de cómo mostrar esto en pantalla. Ya sabemos que se puede hacer con el método print, pero existen muchas maneras más avanzadas. Por ejemplo, podemos hacer concatenaciones. Por ejemplo, aquí yo puedo escribir entre comillas dentro de mi print puedo escribir el contenido de mi variable es 2 puntos. Si ven, la palabra variable se volvió azul porque no la está reconociendo. Aquí dice no está cerrado, pero eso es mal porque tú agregas aquí un más y esto ya vuelve a estar bien. El más hace referencia a unión. ¿Ya? A unión. Entonces, ¿qué mostraría esto? Yo copio esto, control C, y lo vamos a ir pegando abajo de la variable. Abajo de la variable, abajo de la variable, abajo de la variable, abajo de la variable. Esto sí tiene su particularidad. Hay cosas que no van a funcionar. Por ejemplo, los números no van a funcionar. Va a tirar un error. Y creo que estos también tiraban error, porque yo por lo general no uso mucho esto. ¿Ven? Aquí está. Para que se entienda más claro, vamos a limpiar y vamos a correr el código nuevamente. Va a tirar un error. Lo primero que dice, el contenido de mi variable es, y te dice, pero como mencioné anteriormente, o sea que esta está correcta, funciona, pero al momento de llegar al archivo de número,
al integer, en este caso, falla. Falla, ¿por qué? Porque aquí te sale, dice, tipo de error. Dice, solo puede concatenar string, no integer. Hay que transformarlo a string. Y acá existe una particularidad. Nosotros podemos transformar nuestro contenido usando el siguiente método, que sería str. Usando una función ya incluida. Si ven type y str son moradas, es porque son un tipo de función ya integrada. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que nuestra palabra funcione correctamente. Acá igual va a fallar en el float. En el float igual. Esto simplemente su función es transformar lo que está dentro del paréntesis en archivo string, que en este caso hace referencia a texto. ¿Ya? El true no sé si no me acuerdo si funciona, pero aquí nos va a tirar el error. Y corremos el código. Va todo bien, pum. Ahora nos dice el contenido de nuestra variable es 1, 2, 3, el contenido de nuestra variable es 1, 2, 3, 4, true, y acá sale un error. Dice, el tipo de error no puede concatenar un booleano a string. Y hace referencia a la línea 22, que sería este. Entonces hay que hacer lo mismo, transformar el texto, transformarlo a un texto, a un string. Corremos y sigamos, y sigue lo mismo. Ahora se imprime la lista, que la lista... aquí sí que tengo mis problemas, creo que aquí no. Creo que con este no se puede. Pero lo vamos a intentar, si aquí estamos ensayo y error. Nuestro programa. Pero el programador tiene que ir ensayando y equivocándose. Verbo, pum 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 pum. Mi variable es... ¡Ay, sí se pueden! Increíble. Esto no. Como nunca hago esto porque uso la concatenación, el format. Esto es nuevo. Bueno, usando la concatenación tenemos que transformar casi la mayoría a texto plano para que se pueda imprimir. Ven, dice, el contenido de mi variable es verbo. Pum, pum. ¿Ya? Otro problema. Pero esto se puede hacer mucho más fácil usando el format. Format. ¿Qué es el format? Acá ponemos nuestro print. Y el format es una manera un poquito más avanzada de unir variables con texto. Es decir, nosotros aplicamos nuestra palabra reservada, que en este caso es una F, comillas, y empezamos a escribir. Aquí utilizamos el método format. Dos puntos. Y acá ya no hay que agregar el más y la variable, sino que aquí mismo dentro del texto agregamos llaves y el nombre de la variable. Control S, Control C, y vamos pegando hacia abajo, aquí, hacia abajo y hacia abajo. Ya, esto es lo que debería pasar. Acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comentar esto y vamos a quitar el formato. Comentamos esto. Quitamos formato. Quitamos formato. Quitamos esto. Formato. Los dos. Esto. Importante, no hay que alterar las llaves, solo quitar el formato, que es lo que nos importa. Quitamos el formato, esto. Ya, ahora cerramos esto, limpiamos la consola y corremos. Y ven, acá ya no necesitamos, con el método format, no se necesita utilizar la transformación de variables. Pero es importante saber cómo transformar un número, que eso lo podemos ver más adelante. ¿Ya? Con esto ya estarían conociendo tipos de datos a nivel introductorio
que serían integer, los números integer, texto string, decimales float, booleanos que se dividen en dos, true o false, siempre con la mayúscula delante, listas, que la particularidad de la lista es que todo el contenido está dentro de corchetes y que pueden repetir elementos, y diccionarios, que la particularidad es que están dentro de llaves y necesitan un verbo y un significado, o una llave y su valor. ¿Ok? Además, se puede utilizar el método format, que el método format es una F adelante de las comillas, y podemos escribir el texto que nosotros queramos, y dentro de llaves escribir el nombre de la variable para que lo reconozca, tal como se muestra aquí. Y siempre para mostrar en consola necesitamos el método print. Siempre print. Print hace referencia a imprimir. Entonces, una recapitulación rápida. Una variable es un espacio de texto, o sea, es un espacio en memoria que puede ser una palabra X. ¿Ya? Eso hay que entender de una variable, que es un espacio en memoria que puede ser cualquier palabra que nosotros queramos. Pero esto tiene una particularidad: no puede iniciar con número. No puede iniciar con número y no puede tener símbolos. Y otra particularidad es que si uno quiere hacer un nombre diferente, por ejemplo variable, punto, para hacer un espacio, yo no puedo hacer esto, 1, 2, 3, porque toma error. Necesito hacer un espacio con la barra baja. ¿Ok? Ahí está. Tampoco mi variable puede empezar con números. ¿Ven? Mi variable, si empieza con números, tira un error. ¿Ok? Y con eso estaría, sería como lo principal. Lo principal. Para resumir, una variable puede ser una palabra X que no puede empezar con número, y si tiene algún espacio entre medio necesita una barra baja. Tampoco puede llevar simbología o caracteres especiales. Eso para definir una variable. ¿Ya? Y después lo sigue un símbolo igual que hace referencia a esto contiene. Y existen muchos tipos de datos, pero acá vimos string, integer, float, booleano, listas y diccionarios. ¿Ya? Particularidad de string, que todo archivo dentro de comillas es un texto. Esa es la particularidad del string. La particularidad de un entero, que puede ser tanto negativo como positivo, incluyendo el 0. Son números infinitos, pero positivos o negativos, y también se incluye el 0. El decimal es lo mismo, hay números infinitos, tanto positivos como negativos, incluyendo el 0, pero siempre en estado decimal, es decir, punto 0 punto algo. El booleano, su particularidad es: tiene valores verdaderos y valores falsos. O existe o no existe. O coincide o no coincide. Simple. Se usa para comparar. Después sigue la lista dentro de corchetes y su contenido. Pueden ser tanto integer, float, string, booleano, lo que sea. Hasta lista dentro de listas. Después está el diccionario. Lo mismo que lo anterior, solamente que esto tiene que su contenido está dentro de llaves y necesita una llave y un valor, o un verbo y su contenido. También puede almacenar diferentes tipos de datos, incluyendo diccionario dentro de diccionarios. Y con eso estaría. No habría más que explicar. Eso, ojalá hayan entendido algo. Pero creo que va bien. Si hay algún tips, una mejora, ahí en los comentarios se recibe todo. Bueno o malo, todo sea para mejorar. Con eso estaríamos. Ok, gracias por verme. Nos vemos.